Estimados amigos y hermanos, tengan todos ustedes muy buenas tardes, buenos días o buenas noches según sea la hora en que nos están viendo en el día de hoy. Soy el pastor Juan Carlos Veloso de Iglesia Comunitaria de Omaha y quiero darles la bienvenida a nuestra clase número 10 de este hermoso libro de Santiago. Es muy bello todo lo que hemos estado viendo, todo lo que estamos aprendiendo de este libro es realmente maravilloso. Bueno, y entonces en la clase anterior estamos tratando un tema que es realmente importantísimo, porque estamos hablando acerca de el tema que tiene que ver con la ley perfecta. En el libro de Santiago capítulo 1, versículo 25 encontramos este pasaje. Mas el que mire atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, en la clase número 9 estamos analizando este concepto de la perfecta ley, la de la libertad. Hace una semana, en la clase anterior es cuando estamos hablando acerca de todo lo que tiene que ver con el antiguo pacto. Decimos que para entender el concepto de la perfecta ley, la de la libertad, hay que usar el concepto de pactos. En la Biblia tenemos muchos pactos, decíamos, pero estamos hablando del pacto principal entre Dios y el pueblo de Israel, que es el primer pacto, el primer pacto de Dios, el primer gran pacto que Dios hace en la palabra de Dios. Y luego decíamos de que iba a venir un segundo pacto, que es el que vamos a comenzar a hablar en el día de hoy. Entonces, estamos haciendo un contraste entre estos dos pactos. Estamos viendo cómo es que un pacto estaba hecho para el pueblo de Israel, para la nación de Israel específicamente, y eso implicaba toda la ley de la Torá, las leyes ceremoniales, en fin, eso ya lo conversamos en la clase anterior. Y hoy día es donde vamos a enfocarnos en este nuevo pacto, el pacto nuevo que Dios ha dado para todo aquel que cree. Y ya no es solamente para el pueblo de Israel. Entonces hoy día vamos a analizar algunas características de este nuevo pacto. Vamos a ver de inmediato entonces cuáles son algunas de ellas. Estoy bien emocionado porque hay bastante que conversar acerca de este nuevo pacto. Vamos a analizar entonces características importantes. Primero que nada vamos a decir de que este nuevo pacto que estaba anunciando la palabra de Dios iba a estar escrito en los corazones de las personas. Primera característica. Estaba escrito en los corazones de las personas, ¿verdad? Voy a intentar escribir un poquito más grande hoy día, porque me han dicho que no se ven. Claro, en un teléfono va a ser difícil que puedas leer lo que tengo aquí, pero quizás en un computador sí puedes verlo, y mejor aún en un televisor. Bueno, entonces, primera característica, a diferencia del pacto anterior, es que este nuevo pacto va a estar escrito en los corazones de las personas. ¿Okay? Ustedes se acuerdan de que el primer pacto Dios lo entregó directamente a través de Moisés, escrito en tablas de piedra. Pero este nuevo pacto, la Biblia ya estaba anunciando que vendría un instante, un momento en que este pacto nuevo iba a estar en los corazones. Esto es lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Escuche por favor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Estamos hablando de que este nuevo pacto no iba a ser un pacto físico como el anterior que ellos conocían. Ellos tenían las tablas de la ley, las respetaban mucho, las cuidaban con mucha solemnidad, porque era el pacto que Dios había hecho con ellos, escrito en tablas de la ley, en roca, en piedra. Pero este nuevo pacto que está anunciando aquí sería escrito, como decíamos, en los corazones, en la mente y en los corazones de las personas. Estamos hablando de Jeremías, capítulo 31, versículo 33.
donde nos habla por primera vez de que habrá un instante en que el pacto de Dios no va a estar en tablas, sino en la mente y los corazones de las personas. Y luego tenemos otro pasaje, ahora en el Nuevo Testamento, donde Pablo, el apóstol Pablo va a corroborar esta misma verdad que estamos viendo en este momento con Jeremías. En el capítulo 2 del libro 2 de Romanos, capítulo 2, versículo 15 del libro de Romanos, 2:15, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí es donde Pablo está hablando a los romanos acerca de la ley y cómo que delante de la ley las personas pueden, a través de la antigua ley, eran justificados. Pero a través del nuevo pacto, escrito en los corazones, es que ellos también pueden llegar delante de Dios y ser aceptos delante de Dios. Porque aquí está hablando en específico de los gentiles. En el versículo anterior, voy a comenzar en el 13. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Lo que ahí está, era por obras en la antigua ley, ¿verdad? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y aquí los describe, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ese es el nuevo pacto, dando testimonio a su conciencia y todo eso. Bueno, ese es Romanos capítulo 2, versículo 15. Después lo busquen ustedes con calma en sus casas. Romanos 2:15. Entonces aquí ya entramos en este pacto que es el que nos concierne directamente a nosotros. Este pacto, este nuevo pacto que también se conoce como la perfecta ley o la ley de la libertad que nos hablaba Santiago. Por eso es que estamos haciendo este análisis. Ahora, hermanos, hermanas, este es un tema muy, muy interesante y muy profundo, porque creo que a veces cometemos el error de tomar un poquito del antiguo pacto, un poquito del nuevo pacto, y lo que me conviene de acá, entonces vengo y lo aplico, y lo de este. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, primera característica está escrita en los corazones. Segunda característica, es totalmente inclusiva, porque ahora va a ser para todo aquel que en él cree. Es universal para todo el que cree. ¿Se acuerdan ustedes que el primer pacto estaba dirigido específicamente a la nación de Israel? Eso tiene que quedar bien, bien claro. La ley de Moisés, la ley que encontramos en la Torá, en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, estaba específicamente para ese pueblo, que era el pueblo de Dios en ese momento. Ahora bien, en este segundo pacto, en el pacto que está escrito en los corazones de las personas, es un pacto inclusivo, generalizado, porque ya no es solamente para el pueblo de Israel, sino para todo aquel que en él cree. Ahora, fíjese, hay un caso interesante, porque esta gran verdad ya la podemos vislumbrar, y después Pablo va a decirnos eso. Viene desde la misma promesa que Dios hace a Abraham. Cuando Dios llama al profeta Abraham en el capítulo 12, versículo 2, dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti, escuche, todas las familias de la tierra. No solamente toda la familia de la casa de Israel, sino que Dios ya estaba avisando dentro del plan de Dios de que habría un momento
en que el pacto, la promesa y la bendición de Dios iba a salir fuera del pueblo judío, fuera de la nación de Israel. Ahí ya nos está anunciando, cuando dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Muy, muy interesante. Y por supuesto tenemos el pasaje, bueno, este era Génesis, dijimos capítulo 12, perdón. Leímos Génesis 12:2. Vamos a escribirlo aquí. Génesis 12:2 es cuando Dios extiende su bendición, este pacto, a todo el mundo, ¿ok? Y luego, bueno, tenemos el versículo famoso para nosotros que es Juan 3:16, ¿verdad? Juan 3:16 que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ya no es a una nación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué hermosa bendición! ¡Qué hermoso contraste! En que dentro de la historia de la relación de Dios y el ser humano se extiende esa relación que durante miles de años fue solamente con el pueblo de Israel, con la nación judía, se extiende ahora a todo aquel que en Él cree. Y ahí entramos tú y entro yo. ¡Qué bendición más grande y más maravillosa la que Dios tiene para nosotros y para ti! ¿Me vas entendiendo ahora la diferencia entre un pacto y otro, amigo, amiga? Este es el pacto que nos incumbe a ti y a mí. Este es el que tiene que ver contigo y que tiene que ver conmigo. Ahora, otra característica importante. Otra característica muy, muy importante aquí es de que en el antiguo pacto, ustedes se acuerdan, la justificación del hombre delante de Dios estaba basada en las obras. Tenías que hacer cosas para estar bien delante de Dios, ¿cierto? Bueno, esta otra, en este nuevo pacto está basado en la fe. Basado en la fe. Quiere decir que aquí ya no tiene que haber sacrificio de animales, ni sacrificios humanos, ni cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque este nuevo pacto está basado en la fe. Lo dice el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 28. Nos dice así Romanos 3, 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Está clarísimo. Romanos 3, 28. Concluimos pues, porque antes da toda una exposición acerca de la justificación por medio de las obras y todo eso, ¿verdad? Pero acá dice, entonces, después de todo, el argumento dice así: concluimos pues que el hombre, o sea, el ser humano, es justificado por fe sin las obras de la ley. Qué hermoso pasaje, se los escribo aquí rápidamente. Eso es Romanos 3:28. Romanos 3:28. No estoy escribiendo todo Romanos porque me va a faltar espacio. Otro pasaje que nos habla acerca de esto mismo también. Libro de Gálatas. Vamos a Gálatas ahora, donde nos habla acerca de este pacto de fe, que es por fe. Capítulo 3, versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. En el capítulo 3 de Gálatas, Pablo hace esta comparación y trae al frente el pacto que Dios había hecho con Abraham. Porque en el versículo 1 dice: y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creer implica fe, ¿verdad?
Cierto, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, como me encanta lo que hace Pablo aquí. Dice que Dios ya estaba previendo que iba a venir la justificación a los gentiles y que esta justificación no iba a ser por las obras, iba a ser por la fe. Es justamente lo que dice el versículo 8 del capítulo 3 de Gálatas. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Hermoso. Ahora, vamos al versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Otra vez. Gálatas 3:11. Aquí, bueno, Gálatas 3, versículo... Bueno, antes creo que leí el 7. El 7, primero leí el 7, donde habla de los que son de fe, refiriéndose, por supuesto, a los de este nuevo pacto, los del pacto de la fe. Luego leímos el versículo 11, que nos dice de que concluimos pues que nadie se justifica por las obras de la ley, sino que es por la fe. Ahora en Gálatas, después, también capítulo 3, pero ahora los versículos 24 y 25 del mismo capítulo nos dicen lo siguiente. A ver, voy a empezar en el 23, ¿ok? Pero antes que viniese la fe, fíjese, antes que viniese este nuevo pacto, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ayo quiere decir nuestro tutor, nuestro guía. La ley era lo que nos estaba dirigiendo hacia Jesucristo. ¿Ok? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo la ley. Ya no necesitamos la ley de las obras. Hermano, hermana, esto es demasiado importante que nos quede claro. Yo veo por televisión, en YouTube, en Facebook, hay momentos en que los líderes religiosos, a veces pastores importantes, toman un pedazo de la ley antigua del nuevo pacto para trasplantarlo, al nuevo pacto, a usted y a mí hoy día, sabiendo que el contexto es absolutamente distinto, diferente. Y así es como traemos a pastores con versículos diciendo de que la mujer no puede usar ropa de hombre, por ejemplo, y le niegan a las mujeres que usen pantalón, por ejemplo. ¿Por qué? Porque están trasplantando cosas de este antiguo pacto. Y así como esa hay mucho más que tienen que ver con lo que puedes comer, con lo que no puedes comer, con quién hablas, con quién no hablas. Una cantidad enorme de reglas, de regulaciones que jamás tuvieron la intención de ser para los creyentes, para los hijos de Dios. Entonces, eso es lo que está diciendo. Dice Gálatas, pero ya venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo, esa guía que era la ley para llevarnos a Cristo. El propósito de la ley era llevarnos a Cristo. ¿Se fija? Entonces ya no estamos bajo esa ley. Oh, qué importante. Y ahora quizás llegamos a una parte que puede ser lo que yo pienso, quizás la más importante de todas. Pero aquí faltó el versículo 24.
y 25, que es lo que acabo de leer recién. Rápidamente, porque se me acaba el tiempo. Vamos a la característica número 4. Hay muchas más, pero voy a quedarme con estas 4 aquí en el día de hoy. Porque esta es muy, muy importante. Nos saca de la esclavitud de la ley antigua, del antiguo pacto, para traernos libertad. Para traernos libertad. Este nuevo pacto nos trae esta libertad de ese yugo enorme que significaba. Ya les dije, ¿verdad? Más de 600 mandamientos en los 5 primeros libros de la Biblia. Creo que están 613. Entonces, trae libertad. Rápidamente vamos ahí mismo en el libro de Gálatas. El mismo libro de Gálatas. Capítulo 3, versículo 13 dice lo siguiente, fíjese. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Está fuerte, ¿verdad? Está fuerte ese lenguaje. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesucristo, la muerte de Jesucristo es la que nos viene a libertar de esta maldición de la ley. Ahora, ¿qué nos dice capítulo 5, versículo 1? Fíjese. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahí está. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿De qué esclavitud está hablando aquí? No de la esclavitud de ser esclavos de alguien, de un amo. No está hablando de esa esclavitud en este contexto. En este contexto está hablando claramente acerca de el yugo de esclavitud que significaba estar bajo la ley de ese antiguo pacto. Claramente a eso es lo que se está refiriendo. ¿Ok? Ahora, fíjese lo que dice ahora el versículo 13 del mismo capítulo 5. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Les quiere dejar bien en claro Pablo a la iglesia, porque la razón que Pablo habla tanto aquí en contra de este antiguo pacto, de la ley y la importancia del nuevo pacto, es porque dentro de esta iglesia se enseñaba muchísimo, se le quería obligar a los nuevos creyentes gentiles a que siguieran las cosas de la ley. Por eso Pablo les está dejando bien claro. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley, versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Qué hermosa palabra nos entrega en este día la palabra de Dios al analizar el nuevo pacto. Hermano, hermana, tú y yo somos parte de este nuevo pacto. Tú y yo hemos sido comprados por el precio de la sangre de Jesucristo para libertarnos del yugo de la esclavitud, que significa toda esa gran cantidad de mandamientos antiguos que no se aplican para tu vida. El Señor Jesús vino a libertarnos, porque dice Pablo, si no, entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué? ¿Qué sentido tendría la muerte de Cristo? Amén. Bueno, el tiempo pasó volando. Que Dios les bendiga mucho, muchas bendiciones para ustedes. Por favor, cuídense mucho con el coronavirus. Dios les bendiga, Dios les guarde. Si Dios quiere, nos vemos en la clase número 11. Bendiciones para todos. Me acabo de dar cuenta que no había escrito los versículos, últimos versículos, Gálatas 3:13 y Gálatas 5:1. Bendiciones para todos.